Básicamente va a ser el mismo procedimiento. Lo que van a cambiar son el porcentaje de harina de acuerdo a la cantidad de huevos. Recordemos que les dije que el huevo es el ingrediente principal, ¿no es cierto? Aquí no es la harina sino el huevo. Entonces, por ejemplo, en la planchuela de bizcochuelo, que eso es lo que estamos haciendo acá, la primera parte de la receta es la planchuela de bizcochuelo, que debería ser esta. Esa es la que va a empezar a variar los ingredientes de la preparación. Entonces, por decir algo, para una planchuela de bizcochuelo clásico va a llevar, por cada huevo va a llevar 30 gramos de harina, ¿no es cierto? Para una planchuela genovesa va a llevar, por cada huevo va a llevar la misma cantidad de harina, pero entonces ahí le vamos a agregar un ingrediente adicional que es la grasa fundida, ¿no es cierto? O sea, prácticamente es la única que va a llevar grasa de todos los batidos pesados. En el pionono vemos que la harina disminuye y también vemos que el endulzante ya no es azúcar refinada como tal, sino que se cambia por una parte de azúcar refinada y una parte de miel de abejas. Por eso es que los piononos o los arrollados les podemos dar esa forma circular, o sea, la masa es flexible. ¿Y qué es lo que hace que la masa sea flexible? La miel de abejas que lleva en la formulación, o sea, la miel de abejas le va a dar elasticidad. O sea que con esta formulación que es una planchuela, no vamos a poder hacer que pionono, ¿no es cierto? Toca una formulación especial que tiene menos harina y que se cambia parte del azúcar. ¿Por qué? Por miel de abejas. Bueno, aquí ya empezamos a ver el cambio. Por ejemplo, el biscuit soletillas. Entonces nos dice que hay un cambio en la formulación, o sea, 20 gramos de harina, o sea, disminuye la harina por cada huevo. Pero además de eso, chicos, después de que se dispensa, eso se dispensa en unos moldes alargados, unos moldes en forma de concha. Entonces yo dispenso mi batido liviano ahí y antes de meterlo al horno les polvoreo ¿qué? Azúcar glass. O sea, ese solo paso que yo hago adicional hace que mi preparación después del horneo tenga ¿qué? Crocancia, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos viendo las diferencias entre el uno y el otro. Y el jaconde, que va a llevar también harina de ¿qué? De almendras, ¿no es cierto? O sea, parte de la formulación se cambia por harina de almendras. Entonces, chicos, vemos cómo esos pequeños cambios, disminuyendo la harina, cambiando por harina de almendras, cambiando parte del azúcar por miel de abejas, nos va a dar diferentes tipos de presentaciones, ¿no es cierto? Pero en términos generales el proceso es el que vamos a ver ahorita. O sea, todos los batidos livianos, que son muchos, por decir algo, planchuela de bizcochuelo, yo podría hacer planchuela de bizcochuelo con cualquier tipo de fruta del trópico. ¿Será que en Colombia hay diversidad de frutas tropicales? Claro que sí, ¿no es cierto? O sea, una gran variedad. Si estuviera dando este curso por allá en Europa, pues no nombraría sino una o dos nomás, porque por allá no hay diversidad de frutas tropicales, pero acá sí hay una gran diversidad de frutas tropicales. Entonces las diferentes planchuelas, yo por ejemplo podría hacer una planchuela de coco, podría hacer una planchuela de cerezas, podría hacer una planchuela, por ejemplo, de carambolo, podría hacer una planchuela de kiwi. O sea, con el solo hecho de cambiar la fruta, cambiaría la presentación de mi planchuela. O sea, la misma formulación de mi bizcochuelo, pero con el solo hecho de cambiar la fruta, ya cambia completamente la presentación. Y si a eso le adicionamos, chicos, que podemos cambiar esta parte, que es la solución. O sea, todos los batidos livianos tienen una característica y hay que humedecerlos con una solución, ya sea de almíbar, ya sea de café fuerte como el tiramisú que vamos a hacer ahorita, ya sea como la torta de 3 leches que vamos a hacer más adelante, ¿no es cierto? Pero entonces, característica de este tipo de preparación es que como es tan esponjosa, se presta
para el bañado de la preparación después del horneo. Entonces, si yo hago variaciones de la solución, pues así mismo voy a tener que cambios en el sabor de la misma, ¿no es cierto? O sea, yo podría hacer cambios en la solución, cambios en el relleno, y ahí voy cambiando la presentación de mi producto. O sea, no es uno solo, ni los dos que vamos a hacer, sino que podía sacar infinidad de presentaciones, ¿no es cierto? Y lo mismo acá el relleno, ¿no es cierto? El relleno con el que vamos a trabajar, normalmente el tiramisú, o sea, el clásico, se trabaja con queso mascarpone, ¿no es cierto? Que es un queso ácido. Pero aquí, por cuestiones de presupuesto, pues lo vamos a reemplazar ¿por qué? Por queso crema, ¿no es cierto? Que también va a cumplir un papel adecuado en el producto, pero si ustedes lo quieren hacer original, tocaría trabajar con queso mascarpone y tocaría trabajar con licor de amaretto. Me parece que el licor sí lo tenemos, sí, pero el queso sí es un poquito más costoso, entonces lo reemplazamos. Bueno, vamos a mirar la fórmula ya paso a paso. La clasificación, si ustedes observan el cuadro que les acabé de enviar, en la parte de abajo vienen los diferentes ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes comparan el bizcocho genovés, que es el que está arriba, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que lleva en la receta? La grasa. La grasa, ustedes ven que es mucho más apretado que la planchuela de bizcochuelo normal, ¿no es cierto? Que no lleva grasa, o sea, cuando no lleva grasa es mucho más suelta. Aquí vamos a ver el arrollado, o pionono, que es el que lleva miel de abejas y menos harina por huevo en la receta estándar, ¿no? Y estas eran las que yo les comentaba, los biscuits de vainilla, que les puede uno dar diferentes tipos de forma y van terminados antes de entrar al horno con azúcar glass para darles que crocancia, ¿no es cierto? Pero básicamente la formulación es muy similar. Y este es el biscuit soletilla, que es el que lleva almendras tanto en la fórmula como en la decoración, ¿no es cierto? Entonces, para que nos demos cuenta, chicos, que variando algunos ingredientes podemos obtener gran diversidad de presentaciones de batido liviano. No te le cambian los nombres, pero debería estar en esa misma clasificación. Vamos a mirar el procedimiento. El procedimiento va a cambiar. Como ustedes se dan cuenta, no tenemos, ya miraron que las batidoras estuvieran funcionando. Porque esa está para mantenimiento del alto. La ventaja del procedimiento es que nos va a servir para realizar cualquiera de los representantes que acabamos de ver, ¿no es cierto? Las planchuelas, las genovesas, los arrollados, los biscuits soletilla. Para cualquiera de esos nos va a servir este procedimiento. Paso a paso. Chicos, como no hay sino dos batidoras, primero va a trabajar el grupo 2 y 3. Van a sacar primero el bizcochuelo y lo llevamos al horno. Y apenas salga del horno, entonces el grupo 1, que es el que va a hacer el doble, mete la preparación al horno. Y 3. La ventaja, chicos. ¿Ah? ¿El 2? No, ustedes son el 3. Ah, ustedes son el 3. Ya. Entonces trabaja primero el 1 y el 2. Y de últimas el 3. ¿Por qué nos toca hacerlo por tanda? Porque no tenemos sino 2 batidoras, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar en este horno. Ya les doy las indicaciones para trabajar con este horno. Que esta es una preparación que toca tener un poquito de cuidado. Ya ahorita les explico. Pero básicamente lo que vamos a hacer es alistamiento, ¿cierto? Y segundo, vamos, chicos, a llevar a batido a alta velocidad los huevos junto con el azúcar, ¿no es cierto? Esos huevos tienen que estar limpios, desinfectados y verificados. Son 4 unidades de huevo para cada grupo y el que va a ser del doble, pues son 8 huevos, ¿no es cierto?
Jóvenes, esta preparación, al igual que el batido pesado, los huevos a qué temperatura deberían estar para que atrapen más aire. Temperatura ambiente, ¿no es cierto? En caso tal que los tengamos refrigerados, los colocamos un baño de María suave, un par de minutos, y ahí sí los utilizamos, ¿no es cierto? Para aumentar el atrapado de aire. Recordemos que prácticamente el volumen de esta preparación lo va a dar el atrapado que van a hacer los huevos. Entonces vamos a colocar nuestra batidora. Vamos a colocar aquí los huevos. Y vamos a colocar el azúcar. Este azúcar, chicos, preferentemente azúcar refinada, no glass. ¿Por qué creen ustedes? A ver, utilicen ese cerebro que está casi nuevo ya. No, mentiras. Eso no es bullying. No se confundan. Es una apreciación. ¿Cómo son los granos del azúcar refinada? Chiquitos. Gruesos, ¿no es cierto? Y los de la glass son mucho más finos, ¿no es cierto? Entonces cuando trabajamos con azúcar refinada, chicos, le vamos a dar un mejor soporte a la aireación, a la preparación. Yo esto lo podría hacer con azúcar glass también, sí lo puedo hacer, pero entonces la preparación pierde su soporte más fácilmente, ¿no es cierto? No es que no se pueda hacer, sino que con el azúcar refinada se va a mantener por mucho más tiempo el soporte. Entonces, agarramos los huevos en azúcar, los batimos, los incorporamos con nuestra espátula que plástica y lo vamos a llevar a batido con qué accesorio. A ver. No, con Globo, sí. globo, ¿no? Recordemos que gancho para batido ¿qué? Pesado, ¿no es cierto? El de pala gancho para masa ¿qué? Ledulada, ¿no es cierto? La pala para batido pesado y la parte de galletería, ¿no es cierto? De masas quebradas. Y este globo para batidos livianos, para cremas y para merengues, ¿no es cierto? O sea, el adecuado sería el globo. Entonces vamos a llevarlo a batir en velocidad alta. En nuestra kitchen más o menos sería 8, velocidad 8, por aproximadamente, pongámosle unos 10 a 12 minutos, pongámosle 12 minutos. Listo, chicos, cuando nosotros batimos a esa velocidad, vamos a darnos cuenta que empieza a atrapar aire. Entonces lo que vamos a observar para que termine este proceso inicial de batido, es que primero va a haber un aumento de ¿qué? De volumen, ¿no es cierto? Por lo menos tiende a doblar el volumen en la preparación, ¿no es cierto? Segundo, vamos a observar que la preparación se aclara, ¿no es cierto? Si hay un cambio de color, o sea, se aclara la preparación. Y tercero, vamos a buscar un punto en batidos que se llama punto de letra. Ese punto de letra, ¿qué quiere decir? Que las aspas de nuestra batidora se van a empezar a marcar en el mismo batido. Y además de eso, si yo quitara el batido de la batidora, podría escribir mi nombre y sin ningún problema, ¿no es cierto? Podría llamar punto de ¿qué? De letra, o sea que queda con una viscosidad que se sostiene el batido, ¿no es cierto? Entonces acá, punto de letra. Entonces después de que yo observo esas tres cositas, que recordemos, jóvenes, que aquí no es lo que diga el profesor, sino que toca que utilizar los sentidos, ¿no es cierto? Lo hemos visto tanto en panadería como en lo que hemos visto de pastelería, que el profesor dijo 12 minutos, pero si yo veo que a los 10 minutos ya me está dando el punto, pues ahí ya me toca ¿qué? Observar, ¿no es cierto? Entonces, siempre la observación es clave, ¿no es cierto?
Uno da tiempos que aproximados, pero tenemos que estar observando constantemente. Apenas alcanzamos el punto, le vamos a agregar la esencia. ¿Que sería esencia de qué? Vainilla. Esencia de vainilla, ¿no es cierto? Si yo estoy haciendo una planchuela de coco y quiero resaltar más el sabor, como qué esencia le podría colocar. De coco. De fresa, ¿no es cierto? Pero entonces, si estoy haciendo una planchuela de fresa, si estoy haciendo una planchuela cítrica, le podemos agregar ¿qué? De naranja, de mandarina, ¿no es cierto? De todos modos, la esencia es para resaltar ese sabor que queremos nosotros mostrarle a nuestro comensal. Listo, apenas tenemos esto acá, vamos a empezar a incorporar hemos pedido también le digo lo de La fécula. harina de trigo, fécula ahí y polvo de hornear, ¿no es cierto? Entonces, previamente que cernidos para eliminar cualquier tipo de impureza que traiga. Después de incorporarlos secos, pero aquí ya no es a velocidad que, velocidad 8, velocidad máxima, sino que aquí es en velocidad que 1. Recordemos que en las preparaciones que hemos hecho de batidos pesados y esta, siempre que ingresa la harina y tiene contacto con la parte líquida, toca bajar que la velocidad para no desarrollar ¿qué? Gluten, ¿no es cierto? Si desarrollamos gluten, desarrollamos elasticidad y la preparación se recoge en el horneado. Entonces, esto lo vamos a hacer a velocidad 1 o con movimientos suaves envolventes. O sea, vamos hasta el fondo de la olla, el recipiente de la batidora, y movimientos suaves envolventes. En caso tal, chicos, de que haya algún grumo o algo, lo deshacemos con la espátula, ¿no es cierto? Pero también lo podría hacer en velocidad 1 y no lo voy a hacer de un solo golpe, ¿no es cierto? Con la harina, un solo golpe no, porque ese volumen que hemos ganado con el batido se perdería, ¿no? Entonces, toca hacerlo por ahí en 3 tandas, dividir la harina en 3 partes. Agregamos una parte, movimiento suave envolvente, verificando que no se forme grumo, la otra parte y la otra parte, ¿no es cierto? Para cuidar esos 12 minutos de volumen que le dimos a la preparación, ¿no? De atrapado de aire. Después de incorporar esto, vamos a llevarlo al molde. Ese molde vamos a utilizar papel parafinado. También podemos hacer como con los batidos pesados, o sea, engrasarlo, enharinarlo, pero vamos a utilizar papel parafinado. El molde que vamos a utilizar es el molde rectangular. Ese moldecito, chicos, ¿está para qué? Para 4 huevos. De 6. Doble de preparación que son ustedes, van a trabajar con este que es para 8 huevos. Y si fuéramos a trabajar con una lata grande, esa se tocaría con 16 huevos aproximadamente para sacar una planchuela de bizcochuelo que es grande, ¿no es cierto? Entonces, este molde lo vamos a tener preparado con papel parafinado. Y los bordes engrasados y enharinados. Lo importante, chicos, es que necesitamos sacar la preparación que completa, ¿no es cierto? Toca que uno de los steward ahorita pida 10 platos para hacer el montaje del postre, ¿no es cierto? Después de la preparación. El molde parafinado, listo. Vamos a dispensar, a diferencia del batido pesado, yo aquí no le puedo dar ¿qué? Golpes ni nada porque necesitamos cuidar que ese volumen que adquirimos en el batido, ¿no es cierto? Entonces simplemente por gravedad cuadramos el batido y en caso tal de que tengamos que pasar la espátula se la pasamos, pero muy suavemente y en un solo sentido, ¿no es cierto? Entonces ahí nos toca cuidar ese volumen que ya ganamos. Después de tener esto listo, chicos, toca llevarlo inmediatamente al horneo. Entonces vamos a hornear a
siempre se hornea a temperatura que alta, 190 grados centígrados por aproximadamente 15 minutos. Pero chicos, aquí vamos a tener un cuidado a los del horneo. Dante la mano a los del horneo. Como no vamos a trabajar en el combi, sino que vamos a trabajar en un horno de convección. Ustedes se han visto los ventiladores que tiene ese horno de convección, ¿no? Los ventiladores grandísimos. O sea, como este es un batido liviano, esponjoso, si yo lo meto con el ventilador prendido, va a terminar el batido que en el vidrio del refractario del horno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Le vamos a subir a 220, vamos a cargar rápidamente y lo vamos a dejar ahí apagado 6 minutos. O sea, con la sola temperatura que tiene el horno, ¿no es cierto? Para que se cocine, coagule el huevo. Y ya cuando prendamos el horno, ¿no qué? No se vaya a levantar, ¿no es cierto? Entonces ya cuando lo prendamos, ahí sí lo calibramos en 190 y le terminamos de dar la horneada. O sea, 220 grados los 6 primeros minutos con el horno que apagado. Y tener mucho cuidado, chicos, de cargar ese horno que rapidito. Ustedes ya se han dado cuenta que este horno pierde temperatura de una forma que impresionante. Nos toca hacer eso porque no demora en llegar el profe Julio. Mañana, como no está el profe Julio, sí, con los otros chicos utilizamos el combi, ese no hay problema, lo meto no pasa nada, ¿no es cierto? Pero igual también se trabaja con los ventiladores al mínimo. O sea, tiene ventilación hasta 6 el combi y se le coloca en la mínima. Pregunta, profe, son 15 minutos en total, o sea que quedan 9 minutos a 150. Con esponja pues la seca. ¿Y qué hablan? A 190 grados, 9 minutos. No, o sea, esta es la temperatura cuando está prendido. Temperatura que alta. Lo que pasa es que lo metemos a 220 Y se apaga. le damos ahí apagado 6 minutos y ahí sí le prendemos así. Es que el problema que tenemos con este es que varía rápidamente, se baja la temperatura, ¿no? Pero igual no sería un problema. Si se baja mucho la temperatura, pues ya no se debe demorar 15 minutos, sino se puede demorar, ¿qué? 20 minutos. Muy buena la pregunta. Nadie la ha hecho, pero muy buena. Ya me la Con estos batidos livianos, chicos, podemos utilizar molde normal, ¿no? Molde redondo de media, de 1, 2, ¿cierto? De 2, dependiendo del tamaño que queramos. Y como el que utilizamos para la torta de zanahoria, ¿no es cierto? Un molde redondo, un molde cuadrado, de altura y demás, lo rellenamos, lo llevamos al horno y lo podemos dejar un poco menos temperatura, por ejemplo 150, 160 grados centígrados por 40 minutos, ¿no es cierto? Y cuando sale, lo dejamos enfriar y lo porcionamos y lo armamos. O sea, lo podemos trabajar en lámina como lo vamos a hacer ahorita, o un molde completo sin problema. Lo que pasa es que ahí sí toca menos temperatura y más tiempo, ¿no? Bueno, después de que sale nuestra preparación del horno, chicos, vamos a empezar el armado, ¿no es cierto? Entonces vamos a desmoldar nuestro bizcochuelo que esta superficie le vamos a colocar azúcar glass que no tenemos. Entonces le colocamos un poquito de ¿qué? De fécula, ¿no es cierto? La idea, chicos, es que como la preparación está caliente, si no la hicimos se va a pegar al mesón, ¿no es cierto? Entonces en caliente desmoldamos, le quitamos el papel parafinado y vamos a empezar a hacer el armado de nuestra preparación. Entonces tengo mi lámina acá, vamos a emparejarle los bordes acá con el cuchillo, como hicimos con las tortas, ya por el ojal, pero no es un corte que mínimo. Julito, ¿qué más? Desmoldamos
caliente con azúcar glass o con fécula, emparejamos pero una cantidad mínima con el cuchillo, lo que quedó tostadito, los bordecitos, y vamos a dividir nuestra lámina en dos partes iguales, la parte 1 y la parte 2. Entonces, para el armado vamos a hacer lo siguiente: cogemos la parte 1, cogemos la parte 1 de nuestra preparación, que es esta de acá, y vamos a armar en el mismo molde que utilizamos, vamos a armar nuestro tiramisú. Entonces cojo esa parte 1 y la voy a humedecer con la solución de café fuerte, ¿no es cierto? Ese bizcochuelo tiene que quedar bien húmedo. Estas son preparaciones postres fríos. Esta preparación lo ideal sería que antes de servirla yo la dejara por lo menos 6 horas en refrigeración, ¿no es cierto? Pues aquí no podemos hacer eso porque nos tenemos que ir, pero lo ideal es de un día para otro dejarla en frío antes de servirla. Pero entonces esta primera parte va a ir bien humedecida, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer la solución de café fuerte? La vamos a hacer esto por 4. La va a hacer el grupo que el 3 ya está, el grupo 1 la va a hacer. ¿Por qué el grupo 1? Porque es que es tan poquita cantidad que la hace un solo grupo, ¿no es cierto? Los demás observamos cómo se hace. Es muy fácil. Se hace el calor. Lo único, chicos, que debemos tener en cuenta es el único ingrediente que no se le incorpora es este, el licor. Todo lo demás se le incorpora al calor hasta que dé un hervor. La sacamos del fuego, apenas baje la temperatura, ahí sí le incorporamos el licor, ¿no es cierto? Para que no se evapore, para que no se pierda su efecto en la preparación. Pero todos los demás ingredientes los mezclamos sin ningún problema y los llevamos al fuego, ¿cierto? Apenas estén listos, los repartimos para las 3 brigadas y empezamos a humedecer la preparación, que quede bien húmeda. Después de que humedecemos, vamos a proceder a colocar el relleno, ¿cierto? Este relleno lo va a hacer el grupo ¿qué? 2. O sea, ese relleno vamos a hacer un solo relleno, lo hace el grupo 2 y las personas de dosificación se encargan de ¿qué? De dividirlo en partes que iguales, ¿no? Recuerden que el grupo 3 toca darle el doble de solución y el doble de ¿qué? De relleno, porque están haciendo el doble, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar esta preparación, chicos? Vamos a montar la crema de leche, por eso fue que la metí al refrigerador. Siempre que vayamos a montar una crema, tiene que estar la crema ¿qué? Bien fría. Si no está bien fría y se pueden quedar ustedes toda la mañana, no va a montar la crema. Segunda observación, los accesorios que vayamos a utilizar tienen que estar ¿qué? Bien fríos. Entonces en su debido momento, la base de la batidora y la aspa de globo y las boquillas vamos a tenerlas en la nevera, ¿no es cierto? Tienen que estar bien frías, porque si no están bien frías se va a perder el cuerpo de la crema que acabamos de montar, ¿no es cierto? Entonces bien frío todo. Ese es el éxito. De hecho, se hace en un baño de María invertido con hielo para que esté todavía más fría la preparación. ¿Cuál es la diferencia de lo que vamos a hacer de montar una crema de leche a una chantilly tradicional? La diferencia es que la chantilly tradicional lleva azúcar y lleva esencia, ¿no es cierto? Y es muy delicada, después de 4 o 5 minutos de batido se puede cortar. Mientras que como no vamos a colocarle azúcar, entonces la podemos batir sin problema, no va a pasar nada, ¿no es cierto? Aquí simplemente vamos a montar la crema de leche, vamos a darle un pico sostenido, volteamos el recipiente que se sostenga la preparación, ¿no es cierto?
Después de que tenemos el pico sostenido, le vamos a colocar el queso mascarpone, o en este caso queso ¿qué? Crema. Ese queso crema lo he pomado un poquito, o sea, lo he trabajado con una espátula y lo colocamos movimientos suaves que envolventes. Esta gelatina sin sabor es opcional, no la vamos a utilizar hoy. ¿Por qué digo opcional? Opcional es que cuando yo la incorporo, mi preparación va a coger mayor consistencia más rápidamente, ¿no es cierto? Digamos que yo necesitara este postre para dentro de 3 horas, ahí sí me tocaba así o sí colocarle ¿qué? La gelatina sin sabor. Y esta agua, chicos, esta agua es la de ¿qué? La de activar la gelatina. ¿Cómo se activa la gelatina? La gelatina se activa de la siguiente forma. La proporción que se utiliza es 1 de gelatina por 5 de agua. Siempre que vamos a utilizar gelatina en una preparación, primero hay que activarla, ¿no es cierto? Entonces cogemos o sea, si son, en este caso gelatina eran 35 por 5 por 5, 25, 175 de agua, ¿no es cierto? Revolvemos, la dejamos que coja consistencia. Después de que coge consistencia, antes de utilizarla en la preparación, toca llevarla a baño de María, que vuelva y quede líquida, que atempere un poco y ahí sí utilizarla en la preparación. O sea, hay que hacer todo ese proceso. Primero activarla antes de utilizarla. Si no lo hago así, no va a tener el mismo efecto que gelificante la gelatina, ¿no es cierto? O sea, para que ustedes lo tengan en cuenta. Uno diría, pero ¿para qué hago todo eso? ¿No es cierto? Pues echémosle la gelatina de una vez. No, o sea, va a perder el efecto, no va a tener el mismo efecto. Entonces toca hacer todo esto, activarla, que coja consistencia, después llevarla a baño de María, que vuelva a estar líquida, y ahí sí incorporarla ¿qué? En la preparación. O sea que estos dos ingredientes no los vamos a utilizar hoy porque no vamos a utilizar la gelatina, ¿no es cierto? Los demás sí los vamos a utilizar. Entonces montamos nuestra crema de leche, pico sostenido, le agregamos el queso mascarpone, movimientos envolventes, y después esto entra es para la terminación. Entonces simplemente el relleno es que nata montada con queso mascarpone, ¿no es cierto? Cuando lo tengo, vamos a dividir, cada grupo le dan la crema, la tiene que dividir en 2 partes, porque una parte va a ir en la parte intermedia y la otra parte va a ir en ¿qué? En la finalización, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar aquí el relleno. Después de que colocamos el relleno, vamos, aquí está X, sería la cocoa. O sea, vamos a darle con el tamiz, vamos a darle una capa muy suave de ¿qué? De cocoa, ¿no es cierto? Después de esto vendría nuestra segunda capa de masa, ¿no es cierto? De bizcochuelo, o sea, la número ¿qué? 2. Esa masa también la vamos a ¿qué? A humedecer con la solución de café. O sea, va húmeda, pero no tan húmeda como la primera, ¿no? La primera sí es que escurra la solución. La segunda, pues va también a ir húmeda, pero no tanto. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí ya tenemos este relleno acá, ¿no es cierto? Entonces, si hay contacto del relleno con el líquido de la solución, va a perder ¿qué? Volumen, ¿no es cierto? Consistencia. O sea, hay que humedecerla, pero no tanto. Por último, chicos, le vamos a colocar otra capita de relleno con la ayuda de la espátula. Y vamos a terminar con chocolate.
Entonces, a eso es lo que yo iba, lo que es la cocoa y el chocolate va a ir es en la terminación, ¿no es cierto? ¿Cuánto tenemos de crema de leche en grupo de dosificación? Una bolsa, como 500 Nos toca reservar una parte de la crema. Vamos a hacer una canasta. ¿Solo cuántos platos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, ¿no es cierto? Los profes son Julio, 20 platos, ¿no es cierto? Entonces, para el montaje vamos a solicitar que 20 platos, por favor, los estimos lo solicitan, y vamos a hacer el montaje de la siguiente forma. Apenas tengamos, chicos, nuestro postre, lo vamos a porcionar, pero lo vamos a porcionar de una forma un poco diferente. O sea, normalmente el solo hecho de cambiar de la forma, por eso va a cambiar la presentación en el postre, ¿no es cierto? Entonces hagámoslo de una forma un poco diferente, hagámoslo de forma que circular, ¿no es cierto? Vamos a utilizar esta forma, pero en realidad yo no podría dar la forma que yo quisiera, ¿no? Solo hecho de cambiar la forma ya cambiamos la presentación del producto. Entonces vamos a realizar la ganache. Para la ganache, chicos, vamos a utilizar 200 gramos de chocolate y 100 de crema, o sea, no van a gastar toda la crema, reservamos 100 para la ganache. Entonces, la ganache siempre se trabaja a proporción 2, 1, ¿no es cierto? O sea, el doble de cobertura de chocolate negra y 1% o una proporción de crema. Esta ganache, chicos, se va a hacer al calor, la va a hacer la brigada 3. Entonces es muy sencillo. Cogemos la crema, la llevamos hasta que nos dé el primer hervor. Apenas dé el primer hervor, le agregamos el chocolate de un solo golpe, ¿no es cierto? Y listo, ya quedó. Es una crema muy brillante, una crema que se utiliza mucho para rellenos, para decoración en pastelería, tal vez una de las que más se utiliza. Si yo quiero hacer trufas, fácil. Cojo esa ganache, la dejo refrigerada, que coja consistencia, y después con una cucharita saco la ganache, la trabajo con unos guantecitos y la puedo pasar por los toppings que yo quiera. Nuez, almendra, coco, y ahí tenemos una trufa que es básica, ¿no es cierto? Por cocoa. Pero entonces la base va a ser que esto que vamos a realizar acá, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo va la presentación del plato? Primero que todo, le vamos a dar la forma circular a la masa, ¿no es cierto? Segundo que todo, vamos a colocarla acá. Vamos a colocar con la manga, vamos a reservar crema, o sea, toda no va a ir en las dos capas. Vamos a reservar, vamos a colocar un punto de crema tipo roseta. Miramos cómo se hace. La idea, chicos, de esto también es que salga ¿qué? Estándar. Porque imagínense, si al profe Julio le sale una rosetica chiquitica y al profe Alejandro una grandota, pues inmediatamente me hace el reclamo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la broma? ¿Cómo así? Entonces, en los postres también se maneja ¿qué? El estándar, ¿no es cierto? O sea, la decoración, o sea, si arrancamos con en la manga con un punto de un determinado tamaño, ya toca terminar con ese tamaño, ¿no es cierto? La decoración con la manga. Bueno, el plato, chicos, vamos a colocarle, como tenemos la ganache, vamos a conseguir una brocha y le vamos a colocar con la brocha aquí todo un labrado ahí con la brocha, con la ganache. La idea es que siempre hay que introducir la brocha, escurrirla un poco
y hacer el trazado de un solo golpe, porque si yo lo hago, se nota la cuestión, ¿no es cierto? O sea que no, que hubo como indecisión para hacer eso. Entonces, eso que vamos a hacer con la brocha, yo lo puedo hacer con puris de frutas y queda muy bonito, o sea, es una decoración muy sencilla, muy práctica, y yo puedo variarlo con, por ejemplo, un purí de kiwi verde, un purí de cerezas y demás. Apenas tenemos aquí nuestra roseta, aquí le vamos a colocar que nuestra ciruela, ¿no es cierto? Va a hacer eso. Nuestra cereza, ¿no? Hay cerezas de diferentes colores, también las podemos, al cambiarle, cambia la terminación. Pero básicamente, chicos, entonces, forma que circular, ¿no es cierto? Terminación con esto, la cereza, y para terminar con un poquito de chocolate, ralladura de chocolate que blanco, ¿no es cierto? Y quedó listo nuestro postre. Entonces pedir 20 platos, pedir 20 ¿qué? Cucharas, y nos sentamos ahí en la mesa y pues estamos, ¿no es cierto? ¿Preguntas? Entonces, por favor, ¿qué es lo que primero que tienen que pesarnos los de dosificación? Los huevos y